Saludos y bienvenidos al Centro Séptimo Cielo, Buenos Aires, Argentina, y GEMA, Grupo Exorcista Metafísico Argentino al Mundo. Bueno, hoy tenemos un caso diferente, un caso triste pero con final feliz. Pudimos salvar esta situación. Este es el caso de María Inés. María Inés es una platense, es una señora que vive en La Plata. Esto pasó hace muy poco, esto pasó en el mes de marzo de este año. María Inés es una mujer que nos convocó, me sigue en las redes. El tema es que María Inés perdió a su marido, a José Ignacio, y a su hijo, a Marcos, en un accidente de tránsito. José Ignacio y Marcos venían en moto, venían de un fin de semana de pesca. A la noche se les cruzó un animal aparentemente y tuvieron un accidente mortal. Lamentablemente estas cosas pasan y María Inés quedó traumada. María Inés es una mujer que tiene 60 años. María Inés no podía soportar la pérdida del marido y del hijo. Ella, si bien era una católica practicante, iba a la iglesia, rezaba, si bien su marido no tanto y su hijo tampoco, pero ella, digamos que se encargaba de la parte espiritual de la familia. Ella iba a la iglesia, como cualquier persona que va a la iglesia, al templo, a la mezquita, a la sinagoga, está perfecto y es maravilloso. El tema es que entró en un gran shock de fe, en un gran shock de conocimiento y de contacto con la espiritualidad, con la divinidad, con Dios, con Jesús, con la Virgen y demás, porque no entendía cómo si el marido, que era un buen hombre, y su hijo, que era un buen hombre también, un buen chico que estaba estudiando arquitectura, familia normal, trabajadores, ellos tienen un local en la ciudad de La Plata, tienen una librería. ¿Por qué les pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Entonces entró en una profunda crisis. Y como siempre digo, Dios ni te premia ni te castiga. Dios te ama y te da libre albedrío. Muchas veces que uno no entiende lo que es el libre albedrío, que es acción-reacción. Uno hace y en eso que hace siempre hay algo de vuelta. Es acción-reacción. Dios te ama y te dice, viví la vida, se te da libre albedrío. Y eso es lo que muchas veces no se entiende que es el libre albedrío. Porque muchas veces pedimos a Dios que nos guíe, que nos ayude, pero no entendemos que tenemos libre albedrío. El tema es que María Inés entró en una profunda crisis de fe, entró en una profunda crisis emocional, entró en una profunda depresión y después de un tiempo, bueno, finalmente a través de su hermana y de una prima pudieron salir adelante, hicieron todo un periplo, bueno, todo lo que fue el sepelio, el entierro, bueno, todo esto fue dolorosísimo, me contaba. Y en una página que vio en internet, entró a un canal de YouTube donde, y yo no estoy en contra de nada y no juzgo, simplemente hablo de un caso puntual. Y encontró la página donde se promueve la comunicación espiritual a través de distintos elementos electrónicos. Lo que antes era el espiritismo, hoy en día es una especie de tecnoespiritismo. La gente que está en el tema lo entiende. Hay dos películas muy buenas sobre este tema que se llama Ruido Blanco, que habla justamente de este tema. Bueno, la cuestión es que María Inés empezó en una búsqueda de contactarse con su hijo y con su marido para saber si estaban bien, si estaban en el cielo, si habían ido con Dios, y empezó primero con esta técnica de lo que es la transcomunicación instrumental, después empezó directamente con el espiritismo, a hacer rituales, a prender velas, recorrió tarotistas, recorrió parapsicólogos, recorrió un montón de gente. Finalmente una persona le dijo que podía ayudarla y le dio todo un ritual a través de una técnica, digamos, muy parecida a lo que es Umbanda. Le dijo que bueno, que iban a hacer un ritual y que los espíritus, las almas de su marido y su hijo iban a bajar y la iban a acompañar siempre, iban a estar al lado de ella. Ella dijo que sí, de hecho estuvo a punto de vender la librería para pagar todo esto. Imagínense, los que saben, bueno, esto implicaba un montón de sacrificios de animales, de un montón de cosas terribles que llevaba este ritual para que los espíritus del marido y del hijo bajaran y se quedaran flotando a su alrededor. Después de hacer este ritual, María Inés empezó a sentir presencias, sentía voces, sentía susurros. Al principio estaba alegre porque decía, bueno, mi marido me acompaña, mi hijo me acompaña y yo después, cuando ya no esté en este plano, voy a estar con ellos. Claro, al principio, la primera semana fue algo muy intenso, pero al poco tiempo empezó a pasar algo muy extraño. Se escuchaban ruidos en la casa, tenían dos perros, los dos perros aparecieron muertos, o sea, secos, como si algo les hubiera chupado la energía, la vitalidad. Los electrodomésticos empezaban a funcionar mal. María Inés, cuando se acostaba, decía que sentía que se acostaba su marido a su lado y que su hijo estaba sentado en la cama. Entonces, ¿qué pasó? Se dio cuenta María Inés que algo no funcionaba porque empezó a sentir olor a podrido, empezó a sentir un olor a putrefacción, empezó a llenarse la casa de cucarachas, de hormigas,
de ratas que no había, esto de que murieron los perros en el lapso de 2 días, 3 días murieron los 2 perros. Lo fue a ver a esta persona, a este templo que hicieron este ritual y les dijo que bueno, que está bien, que estos 2 espíritus necesitan energía vital para permanecer en este plano y que bueno, como no tomaban su energía vital, tomaban la energía vital de las mascotas, de las plantas. Dicho sea de paso, tienen un jardín muy lindo ahí en la ciudad de La Plata, en la casa donde ellos viven. Se secaron todos los árboles, se secaron todas las plantas, realmente la casa se oscureció, se ennegreció, empezaron a salir grietas en la casa, realmente de terror. Resultó que se dio cuenta María Inés que no era el espíritu o el alma del marido ni del hijo que estaban a su alrededor, sino que eran otras entidades. Y estas entidades, mientras ella estaba haciendo algo, la tocaban, la empujaban, la laceraban. Cuando se iba a dormir no le dejaban dormir, 2 veces la tiraron de la cama, se iba a bañar y sentía que la tocaban de una forma sucia, asquerosa. Bueno, estas entidades hacen eso, ¿no? Entiendan que ella en la desesperación fue a buscar a alguien que les dijera el espíritu, el alma de sus seres queridos iba a estar con ellas, porque no le alcanzaba saber que por ahí se fueron con Dios, sino que ella los necesitaba. Por eso tuvo esta crisis de fe. No la juzgamos, simplemente contamos los hechos. Bueno, finalmente, después de casi 3 meses terribles que vivió, fue a ver al cura con la que ella se congregaba y el cura le dijo que bueno, que vuelva a la iglesia porque lleva misa, le hizo una bendición, fue a hacer una bendición a la casa. Al otro día era un parque de diversiones de terror, eso, la casa era peor. Entonces no entendía qué le pasaba, se fue a quedar a dormir a la casa de la hermana que vive ahí cerca, las cosas seguían en la casa de la hermana le dijo, mira, discúlpame, pero acá no podés estar porque realmente nosotros no tenemos por qué soportar esto. Bueno, tuvo una pelea familiar, se peleó con las amigas, se peleó con la familia, empezó a entrar en un estado, en una espiral tremenda de depresión y a consumir todo tipo de cosas, de alcohol y demás que no consumía para ver si podía mitigar todo esto. Finalmente llegó a un punto de conciencia donde el ser te toca una campanita, se abre una ventana, busca ayuda. Ahí fue donde me encontró, me llamó, vino a verme ese mismo día. Yo tenía una entrevista por un seminario de Reiki, la pasé para el otro día porque esta mujer estaba desesperada, así que bueno, vino, la atendí, estuvo 2 horas hablando conmigo, le hice Reiki y se fue muy bien. Le hice el estudio en ese momento, se le pasó el valor, me dijo no tengo ningún problema, hicimos el estudio y salió todo esto. Tenía las entidades porque ella no me había dicho que había hecho todo esto, ella me decía lo que le estaba pasando, que sentía esta situación. Bueno, ahí es donde yo finalmente en el estudio sale y digo, mira, acá vos convocaste estas entidades. Y ahí bueno, se pone a llorar y me contó toda la historia como yo se las relaté hasta ahora. Yo le decía, mira María Inés, yo no te juzgo, acá estamos para resolver problemas, no para juzgar. Ella me pedía que le explique por qué Dios había permitido esto. Le digo, mira, Dios no permite ni deja de permitir nada. Dios te ama y te da libre albedrío. Es cuestión de entenderlo, nada más. Y no es cuestión de curas, no es cuestión de rabinos, no es cuestión de pastores, es cuestión de personas, nada más. Hicimos el estudio, salió todo lo que tenía y salió que las entidades que tenía lentamente se le iban a llevar y que lo del marido y el hijo fue un accidente, fue una situación, punto. No fue nada, un trabajo, no fue una maldición, fue un accidente, nada más. Se le pasó un valor y ella me dijo, ya se lo transfiero el dinero. Le dije, no, pará, primero hay que hacer unas pautas. Durante una semana hizo toda una preparación porque bueno, hay que preparar su cuerpo físico, nosotros nos tenemos que preparar porque muchas veces el movimiento de energía que se genera es muy fuerte. Hay gente que se ha descompuesto, hay gente que se ha hecho encima, hay gente que ha vomitado, hay gente que ha entrado en crisis de llanto y después realmente salen renacidos. Bueno, finalmente vino, ya estaba mejor, estaba más tranquila, las entidades, ya me había conectado con las entidades y les había dicho que iban a ser liberadas porque también son seres que aquí están sufriendo, necesitan alimentarse de energía vital humana porque no pueden permanecer en esta 3D. Bueno, finalmente hicimos la operación astral, la extracción de estas entidades, habían algunas cosas más y se pudo liberar a María Inés. Y María Inés empezó una vida nueva. Cuando sale llorando y agradecida me dijo, he vuelto a vivir, he vuelto a ser yo. No entiendo cómo pude haber hecho todo lo que hice y haber dedicado tanto tiempo y dinero a buscar algo que era impensado. Mientras estábamos haciendo la operación astral, se presenta el alma de su marido y de su hijo para decirles que estaban bien. Esto fue, digamos, un bonus track. No era algo que se esperaba y no era algo que nosotros generamos. Fue una cuestión que nosotros no tuvimos nada que ver. Fue el amor de ella hacia su marido y a su hijo que logró esta conexión espiritual. Cuando nosotros hacemos la operación astral, generamos un vínculo astral espiritual muy alto en frecuencia y los seres de luz que se han manifestado decidieron
quisieron darle esta conexión, este regalo, y les dijeron que estaban bien. Por supuesto, nosotros los vimos, con mi colega vimos la manifestación de su marido y su hijo, que repito, no era algo buscado y no lo hicimos nosotros, y ella realmente quedó en paz y se dio cuenta de cómo podía haber perdido su vida buscando respuestas a algo que no entendía, porque siempre había puesto la fe en un montón de cosas que tenían que estar supuestamente bien y que en realidad uno no entiende a veces lo que es el libre albedrío. Bueno, este es un poco el caso que vivimos con María Inés, un caso triste, pero bueno, como dije, pudimos salvar su vida. Bueno, finalmente ella está viviendo una vida nueva, en paz, está en un estado más de conciencia, empezó un camino de trabajo interior, empezó a hacer terapia, empezó también a hacer Reiki allí en La Plata. Yo le dije, no hace falta que vengas aquí a Capital. Bueno, buscó un maestro allá en La Plata, está haciendo ya Reiki en La Plata, o sea, me contacta cada tanto, obviamente me ha recomendado gente. La verdad que es algo que muchas veces uno no toma conciencia, donde se mete cuando se quiere conectar con espíritus, con entidades o con familiares que han fallecido, como los que también van a hacer las exploraciones y todo. Se piensan que las entidades y los seres son tontos, que no se dan cuenta, o que uno es más vivo que ellos. Nosotros vemos esto y ellos ven infinito, entonces siempre son más inteligentes, pueden ver más allá del tiempo, pueden ver un montón de cosas que nosotros ni imaginamos. Por eso siempre recomiendo que no es bueno ni hacer rituales, ni invocar seres, ni prender velas, ni nada de eso, porque siempre atraemos la oscuridad. Y además tiene que ver con la frecuencia de uno. Nosotros atraemos lo que somos, así como en metafísica se dice que uno atrae lo que es, en el mundo espiritual es lo mismo. Vos atraes las entidades espirituales en la frecuencia que vos estás viviendo. Si tenés miedo, angustia, dolor, bronca, ira, celos, maldad, odio, y no vas a atraer a un ser de luz, obviamente, por más que prendas la vela más grande o por más que hagas el mantra más largo, vas a atraer a tu vida espiritual la energía que estás emanando. Por eso, como dicen los maestros, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, y uno siempre atrae lo que es a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel espiritual. Bueno, hasta aquí por hoy. Les agradezco por haber visto el video. Les pido por favor que me den like, que hagan comentarios, que compartan el video, que me ayuden a llegar a más gente para que podamos seguir creciendo. Y el año que viene vamos a tener unas novedades muy interesantes en nuestro canal, cosas nuevas que estamos haciendo. Estamos organizando talleres y cosas que vamos a ir haciendo de forma itinerante. Bueno, ya eso lo iremos comentando. Les agradezco mucho. Soy Walter Oscar Vicario, maestro exorcista metafísico, maestro de excelencia en Reiki Usui. Los saludo, como siempre digo, cuiden a los niños y nos vemos. Muchas gracias.